Hola, buen día con todos. Comenzamos nuestro webinar sobre la introducción a la certificación WELL con unas invitadas de lujo. Estamos estrenando nuestro convenio con el Instituto Tecnológico de Galicia el día de hoy y tenemos la participación de las arquitectas Rosa Lidia Álvarez e Inés Aguilar. Un gusto tenerla con nosotros. Es nuestro primer webinar del año fuera, fuera de territorio nacional, aunque va a ser un gusto tenerlas en algún momento por acá, por Perú. Ojalá, ojalá. Creo, de todas maneras, creo que comenzamos con Rosalidia y Sí, luego pasamos con Inés. Dale, Rosalidia, un gusto tenerte. Buen día. gracias, muchas gracias. Voy a compartir la presentación y la estáis viendo, ¿verdad? Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias al GBC de Perú y a Lucas por incluirnos en vuestro programa de los jueves de webinars. Y os damos la bienvenida a esta jornada sobre la certificación web. En esta hora os daremos a conocer un sello de sostenibilidad para edificios que se enfoca en mejorar la salud de los usuarios en el espacio construido. Nos presentamos, bueno, mi compañera Inés Aguilar y yo, Rosalía Álvarez, trabajamos en ITG, en el área de construcción sostenible. Somos arquitectas las dos y tenemos varias acreditaciones de WELL, lo que nos permite informaros en diferentes aspectos del certificado. Y os presentamos también a ITG, que es un centro tecnológico situado en Galicia, en España, que tiene el objetivo de poner la innovación y la tecnología al servicio de la sociedad como centro tecnológico. Somos más de 150 profesionales desarrollando actividades en sectores diferentes como la movilidad autónoma o la energía inteligente, la inteligencia artificial y también construcción sostenible, lo que es nuestro sector, en el que tenemos pues una amplia trayectoria. Somos el operador nacional de BRIAN en España desde 2010. Desarrollamos base de datos de construcción, hacemos bueno, unos servicios de mediciones de calidad de aire interior. También somos entidad autorizada de ISO 1/2023 y respecto al certificado WELL, somos el partner del International Well Building Institute, que ofrece un programa de formación oficial centrado en el certificado, y realizamos también las performance verification en los edificios que persiguen la certificación. Veremos más adelante qué es eso de la performance verification. Y antes de nada, un par de pinceladas para entender el contexto sobre la sostenibilidad y el entorno construido. ¿Por qué es importante analizar el grado de sostenibilidad de un edificio o tener edificios sostenibles? Bueno, pues por varias razones. Sabemos que los edificios tienen un gran impacto en el medio ambiente en todas sus fases, y un edificio sostenible va a buscar minimizar ese impacto. Va a haber unos ahorros de costes de energía, tanto para propietarios como para usuarios. No solo centrarse en el medio ambiente, sino también en la calidad de vida de las personas que lo habitan. Vamos a fomentar un ambiente saludable, contribuyendo al bienestar físico y mental de todos los usuarios. Un edificio sostenible también tiene un valor mayor en el mercado, porque atrae, bueno, pues a compradores o inquilinos interesados y puede generar beneficios financieros a largo plazo. Además, con un edificio sostenible cumplimos normativas locales e internacionales, incluso evitando, bueno, posibles sanciones, y mejoramos la reputación de un proyecto. Y finalmente, bueno, tienden a ser más duraderos, requieren menos mantenimiento a lo largo del tiempo. Aunque la versión inicial pueda ser un poco mayor, los costes operativos y de mantenimiento tienden a ser más bajos, lo que resulta pues ahorros significativos a largo plazo. En fin, en resumen es reducir ese impacto, mejorar la calidad de vida de los usuarios, mejorar o aumentar un valor económico y garantizar la viabilidad a largo plazo. Hay diferentes enfoques, conoceréis diferentes sellos y certificados, y uno de ellos puede mejorar nuestra salud.
Pues sí, vamos a ver que sí es posible y que Well es esa herramienta de sostenibilidad singular por donde pone ese foco. Tras esta introducción de contexto, pues os adelantamos lo que vamos a ver, los apartados que trataremos. La idea es que conozcáis, perdón, lo fundamental de este certificado. Y solemos oír hablar de bienestar, además de salud, pero no es lo mismo, no son lo mismo. Seguro que tenéis en mente esa definición de salud que marca la OMS. Es ese estado pleno de bienestar físico, mental y social. Y lo acompañamos aquí de esos conceptos de wellness y de well-being, cada uno con sus matices. Por un lado, se va a incluir lo que es la prevención y el mantenimiento de la buena salud. Y por otro, está la percepción personal. Solo uno mismo sabe cómo está. Yo sé si me siento cómoda, si me siento sana y estoy feliz. Pues todo esto es lo que va a buscar la certificación WELL. Todas las características de estos conceptos. Y vamos a empezar conociendo o analizando qué factores sociales determinan nuestra salud. Podemos pensar, como veis ahí en el gráfico, la propia genética tiene un factor determinante, el acceso a la sanidad, pero como veis, el mayor porcentaje se lo lleva nuestro entorno físico y social. Ese medio que nos rodea es la clave, es el factor clave. Hay enfermedades no transmisibles, pues enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas, diabetes, por ejemplo, que se pueden ver condicionadas por ciertos factores de riesgo. Pues sabemos que el tabaco, el sedentarismo, el alcohol o la dieta no saludable no nos ayudan en ellas, ¿no? Y muchas de estas enfermedades sí se pueden prevenir con un estilo de vida determinado. Esto está relacionado directamente con los espacios donde pasamos más tiempo. Pues vamos a poner el énfasis en buscar esos entornos adecuados. ¿Cómo podemos mejorar esos entornos físicos y sociales para mejorar, entre otras cosas, la expectativa de salud y de vida? Pasamos la mayor parte del tiempo en interiores, esto ya lo sabéis. Por tanto, que los edificios estén de nuestro lado es algo que debemos conseguir, ¿no? Ese entorno es determinante. Está en casa, es el trabajo, las escuelas, los espacios que frecuentamos a diario. Vamos a tratar pues, de mejorar el confort térmico, evitar deslumbramientos, los ruidos, mejorar la ventilación, la calidad de aire. Y Well nos va a guiar y a dar unas herramientas, unas estrategias para conseguirlo. Vamos a conocer entonces el certificado. ¿Qué es WELL? Pues es un sistema de puntuación dinámico para edificios y comunidades que permite identificar, medir y monitorizar todas las características del espacio construido que impactan en nuestra salud y en el bienestar del usuario. Ese Well Building Standard es su base y es la herramienta líder en materia de bienestar y salud para edificios y comunidades. Tiene una biblioteca en todas las vías que tiene de más de 500 estrategias, basadas todas en evidencias científicas, que nos van a ayudar a prosperar. Se organizan en 10 categorías, unos conceptos que veremos después, y nos van a presentar estrategias relacionadas tanto con el rendimiento de los edificios, relacionadas con el diseño, con protocolos operativos y políticas. Para que veáis la evolución de este certificado, vemos aquí una línea de tiempo. Destacamos bueno, pues estos 4 hitos temporales. Nace en el 2014 en Estados Unidos, esa primera versión de Wellbeing Standard, tras más de 6 años de investigaciones y de revisiones pues, llevadas a cabo por científicos, médicos, profesionales de muchas especialidades de todo el mundo. Y en 2017 se lanza ese Well Community, que está asociado como bueno, un esquema de urbanismo. Se sube un poco de escala, ya no nos centramos solo en el edificio, sino que evalúa un barrio.
En 2018 se pone en marcha la versión V2 Pilot. Tras, bueno, esos años de uso, se revisa un poco el estándar, se evoluciona. Hay como un cambio de sistema en la puntuación, se añaden más conceptos, es más flexible para adaptarse, por ejemplo, a todas las tipologías, porque la versión uno solo estaba centrada en oficinas y ahora, bueno, veremos que ya se amplía a todo tipo de tipología de edificación. Y tras 2 años de rodaje en el mercado, en el 2020, ya se lanza esa versión actual del estándar. Es esa versión V2 en la que se registran los proyectos actualmente. ¿Y cuáles son los principios que sustentan este WELL versión 2? O bueno, cualquier otro producto o solución que plantea el International Well Building Institute. Bueno, pues aquí veis un poco todas esas características. Es equitativo porque va a beneficiar a todo tipo de personas, especialmente a las que más lo necesitan. Es un certificado internacional, ya veremos que hay soluciones aplicables en países de todo el mundo, de hecho está, bueno, está implementado en más de 135 países. Está basado en la evidencia, las últimas investigaciones científicas y de salud pública. Se actualiza, de hecho, regularmente, bueno, cada año hay unas revisiones. Es sólido, un esquema, es un estándar robusto. Se consigue el objetivo mediante una rigurosa revisión de terceros, lo veremos después como una característica, que está evidenciada la eficacia de todas las estrategias. Está enfocada en el cliente. Bueno, veremos que se puede adaptar nuestra hoja de ruta a las necesidades y además evoluciona con el tiempo, es resiliente, va a incorporar pues, nuevos hallazgos de estas investigaciones que se realizan anualmente y se adaptan a las situaciones que demanda la sociedad. IWBI nos ofrece estos diferentes caminos para comprometernos con este movimiento. La presentación de hoy va a estar centrada en lo que es el WELL Certification para un único edificio, que además es, bueno, la más conocida de las vías y es la base de todo. Pero que sepáis que existen otras opciones. Ahí vemos la modalidad de WELL Portfolio o WELL at Scale, que da respuesta a aquellas empresas que tengan muchos activos y quieran certificarlos de manera que lo puedan hacer con varios proyectos a la vez. También se plantea una serie de modalidades dentro de lo que denominan ratings, que es lo que veis en la fila de abajo, ¿no? Si se está interesado en un enfoque más específico, ¿no? Como un objetivo concreto. Tenemos Well Health and Safety Rating, que salió en 2020, da respuesta a cuestiones vinculadas con enfermedades respiratorias. Salió, bueno, ante la emergencia sanitaria de la pandemia de COVID-19, pero aborda en general las cuestiones de aire. Tenemos también el Well Performance Rating, que se centra en la gestión óptima del inmueble y sus estrategias medibles. Son todas aquellas soluciones y estrategias que podemos medir dentro del edificio. Bien porque podemos hacer unos test en el lugar, análisis en laboratorio, monitorizaciones, encuestas, todo lo que podemos medir. Well Equity Rating sale a finales del 2022 y ahí se pone de manifiesto cómo la diversidad, la equidad y la inclusión también hacen los espacios que habitamos. Y el último que veis ahí es el coworking, que ha salido ahora en 2025 y está centrado en espacios flexibles de oficina. Bueno, hay múltiples caminos, distintos caminos, y dependiendo de lo que nos interese o de lo que se quiera perseguir, pues se van a aplicar unas estrategias, unas features en una u otra vía. Y vamos a centrarnos en las características principales del sello. ¿Qué es lo que destaca de este certificado? Bueno, pues el primero es ese enfoque integral, que significa que aborda de manera holística desde varios aspectos la salud, en los que se incluyen cuestiones, como decía al principio, más allá de lo que es un diseño arquitectónico. Vamos a tener, además de ese diseño, pues políticas y estrategias operativas para mejorar nuestra salud. ¿Cómo? Bueno, pues
centrándonos en esas condiciones ambientales, la acústica, el confort térmico. Veis ahí los iconos de los 10 conceptos. El aire, agua, alimentación, iluminación, movimiento, confort térmico, sonido, materiales, mente y comunidad. Cada uno de ellos tiene diferentes características con unos fines sanitarios. Aparte de esto, existe una categoría de innovación que siempre se anima a los proyectos a ir un poco más allá. Al final, los certificados es eso, es ir un poquito más allá de lo que tenemos. La siguiente característica principal del estándar es la base de ello, es esa investigación en salud, en laboratorio, en industria. Este gráfico, bueno, simplemente para enfatizar ese impacto que tiene la investigación en el rendimiento de las empresas, de las personas y de los edificios. La característica diferenciadora de WELL con respecto a otros certificados es esta, es que WELL no es prescriptivo, que va a priorizar unas pruebas de rendimiento obligatorias in situ, después de una revisión documental. ¿Para qué? Pues para poder asegurar los máximos niveles de calidad en términos de esa salud y de bienestar. Y eso es lo que se denomina performance verification. Luego la explicaremos también un poquito más. Otra característica fundamental de WELL es que los proyectos se verifican por una tercera parte, con el GBCI, que está especializado en certificados de sostenibilidad que hace las auditorías de LEED. Tenemos por un lado a IWBI, que se centra en desarrollar ese estándar y su acción comercial, y por otro el GBCI, que es el responsable de verificar y otorgar la certificación, para que así haya una independencia en el proceso. Siguiente característica, no nos vamos a olvidar del proyecto una vez conseguido el sello. Queremos estar seguras de que se mantiene en el tiempo todas esas buenas características y prácticas que hemos aplicado en nuestro proyecto, en nuestro espacio. Entonces, a los 3 años se puede recertificar. Es una oportunidad para, bueno, pues para seguir mejorando, ¿no? Siempre pensamos en positivo y mejorar las características del proyecto. Y destacamos también que WELL se puede implementar en cualquier tipología de edificios, restaurantes, escuelas, hoteles, estadios deportivos, y bien sea también obra nueva o ya en fase de uso. En este sentido no hay distinción. Otros certificados sí que hacen esta diferencia de si es obra nueva o en uso o por diferente tipología, pero en este caso no. Luego, bueno, ya veremos que hay features concretas en las que nos puede aplicar una u otra cosa, pero no hay un esquema definido independiente por tipología. Y algo muy importante que potencia WELL es ese compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Desde 2015 se adopta este plan global, ¿no?, para la paz y prosperidad, como pone ahí, de las personas y el planeta. ¿Qué supone? Bueno, pues que empresas y organizaciones de todo el mundo que trabajen de forma responsable para buscar cómo resolver esos retos sociales. En general, bueno, pues las empresas y los inversores responden mediante incorporaciones la incorporación, perdón, de los ODS en todas las estrategias que tienen de ESG. Y IWBI revisó de cerca el estándar para identificar cómo las features, cómo las estrategias están alineadas directamente con los ODS. Aproximadamente el 80% de las estrategias de web están alineadas con al menos uno o más de los 17 ODS. El mayor nivel de alineación, obviamente, es con el 3, con el de buena salud y bienestar. Pero bueno, también tiene muchísimas centradas en la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, las ciudades sostenibles, por supuesto, y el consumo responsable. Excepto el de vida submarina, toca todos los demás. Por ejemplo, se reducen desigualdades apoyando y promoviendo la salud mental, o se educa en paz y justicia cuando aplicamos accesibilidad y un diseño universal. Bueno, como veis, es ejemplo de
Ahí tenemos en pantalla un ejemplo de una feature de comunidad en la versión online y asociado los ODS que corresponden. Es otra manera de alinearse pues, con estas prácticas y retos globales. Vamos a ver cómo se estructura el certificado. ¿Cómo se organiza el estándar? Bueno, cada uno de los 10 conceptos se compone de una serie de estrategias y cada una de ellas se centra en un propósito, en un objetivo sanitario de bienestar específico. Vamos a tener unas estrategias que se llaman precondiciones, unos prerequisitos, que son la base fundamental de un espacio web. Y estas son universales y obligatorias. No llevan ninguna puntuación asociada. Sin embargo, las optimizaciones, que son estas cuestiones voluntarias, opcionales, son estrategias que cada equipo de proyecto elige según las que más les interesen. Estas sí llevan asociadas una puntuación, que es lo que nos va a definir al final el nivel de certificación obtenido. Veis ahí en el esquema las partes. Bueno, las partes detallan cuestiones específicas de cada feature. Bien sean pues, normas o umbrales que se deben cumplir para lograr el objetivo. ¿Y cómo demostramos que se cumplen esos requisitos? Bueno, pues mediante unos métodos de verificación. Well plantea una forma de justificar cada parte, cada estrategia, bien sea pues, con un documento específico o unos resultados de unas pruebas in situ, etc. Todos esos métodos los va a revisar un tercero que al final va a confirmar que la estrategia se ha aplicado correctamente. Hemos visto que en el centro de Well están las personas. Bueno, y hemos comentado que esas estrategias van a contribuir positivamente a nuestra salud. ¿Qué categorías tenemos? Pues las que están relacionadas con el diseño, la construcción, los productos, pues por ejemplo, hacer referencias a los muebles, a las pinturas, a los selladores o aislantes. Aquellas que están basadas en políticas organizativas, bien sea de uso o programas, también operaciones en los edificios, políticas operacionales. Y luego hay unas de ellas que se basan en el rendimiento, o en la performance. Aquí veis los 10 conceptos. Cada concepto tiene un número de feature, veis que son variables. Tenemos más de 120 para elegir, de manera que comprobamos esa flexibilidad a la hora de seleccionar las soluciones que respondan a las necesidades específicas de nuestro proyecto. Y como hemos comentado que tiene esa puntuación, vemos todo lo que podemos conseguir. Tenemos un total de 100 puntos disponibles para cada proyecto y ahí tenemos los niveles. Sí que Well plantea un equilibrio, busca ese equilibrio de que cada proyecto debe tener un mínimo de puntuación por concepto y un máximo. ¿Por qué? Bueno, pues para, como digo, equilibrar, ¿no? que exista ese balance entre los 10 conceptos y las 10 soluciones, todas las estrategias obtenidas. Vemos esos 4 niveles de certificación que puede alcanzar cualquier proyecto. Y para ver cómo es ese proceso de certificación y las diferentes etapas que lo componen, vamos a ver los participantes de un proyecto en Well. Esto que veis es una visión general de los agentes clave en el proceso de certificación. En primer lugar, aparece la propiedad del proyecto, que va a ser responsable de autorizar el registro de ese proyecto y va, pues a validar los distintos documentos durante el proceso. Cuando hablamos de propiedad del proyecto, no nos referimos a la propiedad en escritura, que puede coincidir, pero no tiene por qué ser así. ¿Vale? Se refiere a de quién es el proyecto y no de quién es el edificio. Lo siguiente va a ser designar un administrador del proyecto, que por lo general es un ULAP.
o puede ser una persona individual o una empresa externa que asocie, que ayude al propietario. Tenemos al administrador del proyecto, que va a ser ese agente entre la propiedad y el organismo certificador. Esta persona es la responsable de garantizar que toda la documentación del proyecto está completa, que es precisa y que se presenta para la revisión. Va a gestionar todo el proceso, a coordinar el equipo, etc. Una vez registrado el proyecto, se asigna el Wheel Coach. Lo veis ahí en pantalla en el color amarillo. Este Coaching the Well no sustituye al consultor, sino que actúa como un recurso que ofrece IWBI para los consultores. Pues va a solucionar unas dudas, va a apoyar al equipo del proyecto. Pues si nuestro proyecto no encaja o hay no entendemos muy bien la definición de alguna estrategia o algo de la documentación, bueno, siempre si tenemos dudas podemos acudir a esta herramienta, a este Well Coach. Y lo que veis en gris, las dos figuras en gris, digamos que es del lado de la certificadora. Por un lado está el revisor Well, que va a verificar si el proyecto cumple los requisitos, va a revisar la documentación en dos fases, una preliminar y una final. Y por otro lado está el PTA, Performance Testing Agent, que están formados por el GBCI y realizan las pruebas in situ. Digamos que actúan en nombre del GBCI. ITG en concreto en España fue la primera Performance Testing Organization, que es así como se denomina la organización, que cuenta en su equipo con PTAs para hacer las Performance Verification. Y luego vamos a tener más implicados, diferentes rangos de responsabilidad, que son figuras que aparecen como en cualquier otro proyecto de construcción de edificio, pues recursos humanos, servicios generales, servicios médicos, facilities, etc. Conocemos a las personas que van a trabajar durante todo este proceso de certificación y en qué fases tenemos. Bueno, pues veis ahí las 4 etapas. La primera va a ser la de evaluar, realizar una hoja de ruta, es la scorecard, y registrar nuestro proyecto. La siguiente fase será la de implementar esas estrategias, las apuestas del proyecto y justificarlas con una serie de documentos. Esta etapa 2, esta fase 2 es la más larga, es la que el WLAP tiene ese papel protagonista y va a coordinar a los diferentes equipos para recabar todas las evidencias y poder justificar todas las features perseguidas. La fase 3 es la de verificación, vamos a tener esa revisión documental, realizar las pruebas de la Performance Verification y después una revisión final con un informe final. Y la última fase es la de monitorizar de manera continua ciertos parámetros. Y tenemos que pelear por el compromiso de todos los diferentes agentes a lo largo de los 3 años para poder recertificar. En esa fase 2 que hablábamos del trabajo de recopilación de documentación del WLAP, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de documentos nos piden en esta fase documental? Bueno, pues documentos anotados que incluyen información adicional del proyecto, planos, políticas de uso, narrativas profesionales, resultados de encuestas realizadas, por ejemplo. Por otro lado, vamos a tener estrategias o fichos que nos pidan cartas de compromiso firmadas por un profesional. Pues habrá algunas firmadas por el estudio de arquitectura o por la ingeniería, por la propiedad también. Y por último, tenemos una documentación general, no asignada a una feature en concreto, sino simplemente para entender mejor el proyecto. Pues a lo mejor son planos de arquitectura o una narrativa descriptiva, etc. Toda esta documentación, todas las justificaciones se envían para revisión a través de una plataforma online, Well Online. Y una vez verificamos la documentación, pasamos a esa Performance Verification.
La performance verification solo las puede realizar empresas autorizadas, como decía antes, que tengan los PTAs, los Performance Testing Agent, para realizar estos tests. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a medir unas cuestiones, unos parámetros físicos y vamos a realizar unas inspecciones visuales, unas fotografías. Esta es la parte más rigurosa y, como decía al principio, es la diferenciadora del sello. Esta certificación funciona en base al rendimiento y las pruebas afectan a estos 5 conceptos que veis ahí: aire, agua, confort térmico, iluminación y sonido. ¿Qué se miden? Bueno, pues en el concepto de aire vamos a conocer niveles de gases orgánicos e inorgánicos o de material particulado. Vamos a analizar el agua para conocer si tiene ciertos productos químicos disueltos o conocer la turbidez. Vamos a medir la intensidad de iluminación o los luxes, unos luxes determinados en los puestos de trabajo. Vamos a conocer la temperatura del aire, la humedad relativa del espacio. Y podemos analizar reverberación, ruido ambiente, aislamiento para aplicarlo a las mediciones al concepto de acústica. Bueno, porque veáis un ejemplo de los equipos y de todo lo que utilizamos para hacer los tests. El protocolo que seguimos para realizar estas mediciones está recogido en una guía, en la Performance Verification Guidebook, que es un documento abierto por si alguien quiere conocer más detalles. Y bueno, además especifican cuestiones de los equipos o de los instrumentos a emplear. Y en la parte visual, ¿qué es lo que nos pide esas inspecciones visuales? Bueno, pues elementos o diseños de requisitos operacionales. Elementos que como mucho tengan, bueno, 2 repeticiones, pues por ejemplo, en una entrada saludable hay que verificar que tenga ciertas características, pues de la alfombra, del tipo de puerta, de las dimensiones. Y por otro lado tenemos los spot check, que verifican elementos repetitivos para no hacer 40 fotos, por ejemplo, de unas cortinas. Se hace una muestra representativa de que se persigue la estrategia de tener un elemento de soleamiento, o de que no permita pasar el sol. Todo depende de las estrategias que persiga el proyecto, ¿vale? No todos los proyectos tienen las mismas visual inspection. Normalmente preocupa las mediciones porque es lo desconocido, pero bueno, no es extraño que alguna feature de las de verificación fotográfica se pase por alto. Ay, y bueno, paso a dar la palabra a Inés, que, espera, dejo de compartir aquí. Listo. Perfecto. Para que Gracias, continúe con... Rosalina. Perfecto, pues comparto ahora yo pantalla y seguimos con la segunda parte de la sesión. Vale, yo creo que ya veis mi pantalla. Sí, listo. Pongo así, modo lectura. Perfecto. Bueno, en este primer bloque yo os voy a hablar bueno, cuál es ese impacto de apostar por construir de una forma saludable, que es de lo que, bueno, lo que nos estamos centrando hoy. ¿Por qué las empresas certifican con WELL o cuáles son esos beneficios de invertir en las personas? En primer lugar, que seguro que vamos, todos vosotros estáis de acuerdo, las personas somos el activo más valioso que tiene una empresa. Y invirtiendo en las personas vamos a conseguir, bueno, pues vamos a mejorar esa gestión del capital humano, reduciendo el absentismo laboral por motivos de salud. Vamos a conseguir aumentar la productividad, atraer y fidelizar el talento, por dar algunas opciones. Vamos a apoyar a las personas y por tanto vamos a mejorar esa salud mental de nuestros empleados. Vamos a conseguir reducir costes sanitarios al promover esa cultura de salud preventiva y vamos también a conseguir ese incremento también en la participación vamos, de los usuarios en programas de salud y bienestar. Y por otro lado, vamos a también posicionar nuestra marca. Vamos a ser líderes en nuestro sector con, digamos, con nuestra apuesta por Well.
mejorando pues nuestro valor, liderando ese mercado, vamos, nuestro valor de los activos, que también comentábamos en el inicio de esta charla, y nos va a permitir, bueno, pues reforzar ese compromiso con criterios ESG o con criterios GRESB, que seguro que estáis ya también muy familiarizados con estos marcos regulatorios. Y apoyaremos también, como veíamos antes, los ODS, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Well es esa herramienta poderosa que nos va a permitir conseguir todo ello. Estudios y casos de éxito de proyectos Well ya nos han demostrado con cifras estos beneficios. O sea, esto al final, todos estos años, desde 2014, se han estudiado proyectos donde se ha implementado esta metodología y Well bueno, ha compartido estos resultados tan positivos. Por destacar tres de ellos, bueno, ha demostrado y se ha mejorado hasta en casi alrededor del 30% esa satisfacción en el lugar de trabajo de los empleados. Se ha incrementado hasta en un 10% una mejora en salud mental y también se ha conseguido un aumento de hasta el 26% en puntuaciones de bienestar. Entonces, bueno, quedarnos también un poco con esos datos tan positivos. Este gráfico, la verdad que a mí, bueno, pues personalmente me gusta mucho y utilizo mucho en las presentaciones. Es un gráfico, bueno, realizado por el World Green Building Council Report y creo que es muy claro y visual. Representa, bueno, los costes típicos de una empresa y vemos como un 1% sería esa bolita verde, que son los costes relacionados con la energía, con ese consumo del edificio. Tenemos luego alrededor de un 9% de gastos que se nos van a ir en el alquiler, digamos las bolas azules, pero donde se va vamos, la gran parte de costes típicos de una empresa va a ser en su personal, en ese 90%. Por tanto, apostar por eficiencia energética, por supuesto que es interesante y es algo que tenemos que hacer, pero invertir en esas personas que van a habitar los espacios es la clave, porque también el retorno va a ser mucho mayor. Resumiendo un poco para que os quedéis así con algunas ideas claras de los beneficios de esta certificación, destacar, bueno, nos va a permitir ese máximo reconocimiento de liderazgo de marca, apostando por bienestar, por diversidad, por equidad y por inclusión. Usando esta metodología vamos a asegurar ese enfoque holístico gracias a los 10 conceptos que nos plantea y que os voy también a desglosar ahora a continuación. Vamos a poder, digamos, asegurar ese equilibrio entre los diferentes tipos de estrategias que implementamos, ya sean relacionadas con el propio diseño, con esos protocolos operativos o con esas políticas de uso. Y nos va a asegurar el generar ese valor, tanto para inversores como para accionistas, y poder fortalecer todas nuestras estrategias de ESG. Y para cerrar así este bloque, bueno, me parece también interesante que conozcáis cuál es esa evolución de Well desde su aparición en el mercado, que veíamos que fue en 2014 en Estados Unidos. Como veis en esta gráfica, bueno, pues los primeros años desde su lanzamiento el crecimiento fue más sostenido, pero desde 2020, que coincide, bueno, pues con esa pandemia mundial, supuso un punto clave, un punto de inflexión y desde ese momento el incremento fue mucho mayor y convirtiéndose en algo exponencial los últimos años. Por compartiros algunas cifras, a día de hoy hay casi 6 billones de pies cuadrados ya certificados con esta metodología y que están repartidos en esos edificios Well en más de 136 países, que, bueno, ya son unas cifras, la verdad, que vamos, a considerar y muy relevantes. Es verdad que esto es a nivel internacional y aquí, bueno, me he permitido el consultar el directorio público de Well para también transmitiros un poco cuál es la situación en vuestro país, en Perú. Y es verdad que, bueno, está en una fase, digamos, inicial y tiene un largo recorrido por delante.
con un gran potencial que estoy segura que ocurrirá, bueno, no solo en Perú, sino en todo Latinoamérica. Pero por daros un par de apuntes, a día de hoy en este directorio, que además bueno, lo puede consultar cualquiera a través de la página oficial del International Well Building Institute, pero ya aparecen 16 ubicaciones registradas en el país. Es verdad que muchas pertenecen a grandes empresas como pueden ser GSK, Enel, LP o JLL, pero bueno, están en las ciudades más importantes, sí que es verdad, tanto en Lima como en Callao. Y ya hay uno de ellos, un edificio que ha obtenido el máximo nivel, ese nivel platino, que en concreto es un edificio de, eso, de la empresa de Enel, que está en Lima. No sé si igual alguno de vosotros tiene la suerte de conocerlo. Y si no, igual fijaros la próxima vez que podáis pasar por la zona, porque me imagino que tendrá bien comunicada en la puerta ese sello, esa placa de Well. Y luego también de esas otras clasificaciones que hacen foco en, bueno, unos temas concretos que comentaba antes Rosa Lidia, que son los ratings, comentar que del Health and Safety Rating ya hay también 3 ubicaciones en Perú que han sido certificadas con esta modalidad y que pertenecen, bueno, a GSK en concreto. Por daros también un par de datos de esos profesionales peruanos que empezáis a formar parte de la comunidad Well, que sepáis que a día de hoy aparecen en también este directorio público pues 8 Well APs y hay también un Well Faculty. En vuestro caso es verdad que aún no aparece ningún Performance Testing Agent, pero bueno, esto es cuestión de seguir avanzando y que el sello siga creciendo. Y bueno, simplemente por compartir eso, empresas líderes que apuestan por Well, muchas de ellas a nivel internacional, un pequeño, vamos, resumen como de sus logos, donde bueno, conoceréis muchas de las empresas, estoy segura. Y en el siguiente bloque, bueno, os voy a presentar esos 10 conceptos de Well para que conozcáis un poco su objetivo y qué estrategias pues plantean para tener ese impacto positivo en ese bienestar y confort de los usuarios. Con cada uno de ellos os voy a mostrar también como un caso de éxito de Proyecto Well donde, bueno, pues se implementó alguna estrategia concreta y también para que os quedéis, bueno, pues con imágenes de esos espacios Well en los que estoy segura que a todos nos gustaría estar. Y para empezar, vamos a arrancar, es el primer concepto del Well Building estándar, es el inicial y es el concepto de aire. Por su gran impacto que tiene en nuestra salud. Es un concepto extenso, no podemos olvidar, bueno, eso que la mayor parte del tiempo, como comentaba antes Rosa Lidia, alrededor del 90% lo pasamos en interiores, ya sean en espacios construidos, en nuestras casas, en nuestras oficinas, en medios de transporte también y que en esos espacios interiores, de media, el aire está entre 3 y 5 veces más contaminado que en el exterior. Por tanto, vamos a poner foco en ese aire y vamos a intentar mejorarlo. El objetivo del concepto es sencillo. O sea, bueno, de cualquier concepto, lo que es la idea, la verdad que es muy clara y siempre la explican muy bien con un contexto a lo largo del Wellbeing estándar. Y lo que plantea el concepto de aire es lograr, bueno, unos altos niveles de calidad del aire en el interior del edificio a lo largo de toda su vida útil. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues se va a medir una serie de contaminantes para comprobar que se cumplen unos umbrales aceptables. Se va a exigir, bueno, pues tener un entorno libre de humo, por ejemplo. Se van a abordar estrategias de ventilación, de posible mitigación de fuentes de contaminación procedentes de obras. Se van a proponer pues, soluciones relacionadas con ventanas operables o practicables que pueda haber en el edificio, la instalación de sistemas de filtrado de alta calidad
o, por ejemplo, la gestión de cómo se debe gestionar las posibles humedades o el moho, la presencia de microbios que podamos tener en el edificio. Por tanto, la idea es clara, es eliminar o al menos reducir esas fuentes individuales de contaminación atmosférica mediante soluciones. Unas serán activas y otras serán más pasivas, enfocadas en el diseño, o ya se meterán más en esa parte operacional del edificio y en esa fase de funcionamiento, por así decirlo. Y aquí vemos un ejemplo de un espacio well de esta oficina, donde apostaron por la monitorización continua, que es una de las estrategias, es una optimización, pero que se plantea el concepto de aire, para medir, bueno, pues en tiempo real ese material particulado, esos compuestos orgánicos volátiles y el CO2. Entonces, bueno, en este proyecto apostaron por esa monitorización bueno, les permitió el poder estar controlando en todo momento esos niveles de contaminantes y asegurar, bueno, pues un una buena calidad del aire. Hicieron también mucho hincapié en este proyecto en incorporar pues, esos materiales, digamos, no tóxicos que no liberasen COPs a lo largo de, bueno, digamos, de su vida. Y no podemos olvidar que, bueno, en este caso, que era también un espacio de oficinas, que la propia contaminación del aire, vamos, los estudios nos lo demuestran, del aire en oficinas donde trabajamos, pues pueden llegar a incrementar el absentismo laboral hasta en un 53% debido a esas enfermedades respiratorias o fatiga que puede provocar a los usuarios. Y también va a favorecer el que tengamos una menor productividad cuando tengamos unos altos niveles de CO2, por ejemplo, y que nuestra capacidad cognitiva se pueda ver reducida hasta en un 50%. Entonces, por tanto, cuidemos esa calidad de aire interior. El segundo de los conceptos es el concepto de agua. El objetivo no es otro que asegurar, bueno, pues que haya una buena calidad del agua, una correcta distribución, una gestión de humedades, además de poner también el foco en promover esa correcta hidratación y que se dé apoyo a una correcta higiene de los usuarios. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues nos plantea diferentes estrategias que van a exigir, bueno, pues unos umbrales de contaminantes para asegurar, bueno, la buena calidad de ese agua potable, que exista una correcta turbidez y que no haya tampoco, bueno, pues presencia de coliformes en ningún tipo de grifo, ya sea un lavabo o una ducha que pueda haber unos vestuarios en el edificio. Entre otras estrategias que se presentan en este concepto, se va a fomentar el consumo de agua, ofreciendo y poniendo a disposición de los usuarios esos puntos para beber, esas fuentes que estén accesibles. Se va a promover también la reutilización del agua no potable. Y también, con otra perspectiva, bueno, se van a incluir estrategias y soluciones sobre cómo hacer que los baños, los aseos, pues sean más cómodos y accesibles para el mayor número de personas. Y aquí vemos también un caso de éxito real. Bueno, en estas oficinas hicieron un análisis de la calidad del agua para beber que tenían y se dieron cuenta que no estaban alcanzando esos límites recomendados, bueno, por WELL, pero bueno, recomendados también por la OMS. El hacer este seguimiento de la calidad del agua, bueno, pues les permitió de manera rápida y ágil pues implementar la instalación de un sistema bueno, en concreto fue de ósmosis inversa y de filtros de carbón activo en ese punto de beber agua y se solucionó el problema. Entonces, bueno, de ahí mostrar un poco esa relevancia de es importante medir y realizar esas pruebas para garantizar esos umbrales porque puede que en un inicio sí que igual se cumpliera, pero bueno, con el paso del tiempo, si no estamos pendientes, pues puede ir bajando esa calidad. Y aquí, bueno, instalaron eso por todo el edificio, esas fuentes de agua
que además también favorecían, bueno, pues el que se pudieran rellenar y disminuyendo así también ese consumo de botellas de plástico con el gran impacto medioambiental que tiene. El tercero de los conceptos es un concepto que a mí, bueno, personalmente me gusta mucho y que por lo general nadie suele esperar que vaya a estar en un certificado para edificios. Pero bueno, todos sabemos que somos tan sanos, como se dice, como los alimentos que introducimos en nuestro cuerpo, que tomamos. Y Well lo que plantea en este concepto es esa promoción, bueno, pues de entornos alimentarios en los que la elección más fácil sea la más saludable, a través de que exista, bueno, pues disponibilidad de fruta y verdura y la transparencia nutricional. Va a tratar esa va a ser su intención principal. No nos podemos olvidar que hay una variedad enorme o sea, de entornos en nuestro día a día en los que tomamos esas decisiones alimentarias diarias. Unas es en nuestro hogar, por supuesto, pero otras van a ser en nuestros lugares de trabajo, en nuestras escuelas, en nuestras universidades o en nuestros lugares de ocio. Y lo ideal será si esos espacios, bueno, pues nos favorecen para que podamos tomar la elección más saludable. Un poco con esta idea, lo que el Well Building Standard plantea aquí, bueno, pues son estrategias que van a incluir pues políticas para mejorar la disponibilidad, la accesibilidad y el consumo de esas opciones alimentarias saludables para todas. Y que incluyan además, bueno, pues aquellas posibles restricciones dietéticas o alergias alimentarias que pueden tener ciertos grupos de personas. Va a tratar, o sea, presenta estrategias donde abordan temas de la promoción de alimentos, algunas pues, más relacionadas incluso con políticas de marketing que apoyen esa alimentación saludable y que al final, bueno, pues se ayude a normalizar el consumo de esos alimentos que estén mínimamente procesados y que sean ricos en nutrientes, que es lo que, bueno, saludable para todos. Va a fomentar también, bueno, pues estrategias que incluyen la existencia, que están más relacionadas con el diseño del propio proyecto, podemos decir, para que existan estos espacios específicos para comer y que podamos ser conscientes de esa alimentación sana y que sea un momento también como social. Va a plantear también estrategias relacionadas con la propia producción de alimentos en el lugar o que existan, por ejemplo, demostraciones de cocina saludable que las pueda dirigir un chef profesional. Y aquí vemos un ejemplo de un espacio para comer que se habilitó en la azotea de un edificio en Estados Unidos y un poco con esa idea de fomentar que los empleados pues tuvieran esa pausa para poder disfrutar de su tiempo de comida de manera tranquila y al mismo tiempo pues cultivaban diferentes tipos de alimentos y de especies en el lugar. El siguiente concepto es el de iluminación. Destacar aquí que WELL es el primer estándar que estudia y va a incluir la iluminación circadiana en sus estrategias, para así ayudar a regular esos ritmos, esos ciclos naturales que tenemos el ser humano. El objetivo va a ser, bueno, pues fomentar, uy, que adelante una vez más, va a fomentar la exposición a la luz, ya sea natural o artificial, y crear esos entornos de iluminación que promuevan nuestra salud visual, mental y biológica, que al final está todo relacionado. Entre las estrategias que nos va a plantear, bueno, pues se va o sea, me gustaría destacar el garantizar que existan unos niveles de iluminación adecuados según a la actividad a la que se realiza en el espacio, ese diseño de la iluminación circadiana en zonas de oficinas, que existan sistemas de control de deslumbramiento, equilibrio visual o, por ejemplo, la posibilidad de personalizar ambientes lumínicos según las propias necesidades que tenga el usuario. Y aquí un ejemplo que tenemos aquí en España, que fue de los primeros edificios certificados WELL, donde se hizo un esfuerzo, digamos, al máximo
para tener esa gran exposición y ese gran aporte de luz natural. Como veis, con esas fachadas vidriadas, había también un juego de lucernarios en cubierta, un poco con esta idea. El concepto de movimiento va a promover, bueno, pues esa actividad física diaria de las personas, no solo a través del propio diseño del edificio, sino también planteando políticas y programas que van a garantizar que las oportunidades de movimiento, bueno, pues se integren en esa esencia de la cultura, del propio edificio y su comunidad. Estaremos de acuerdo que la actividad física, todos sabemos que tiene un gran impacto positivo en nuestra salud y por eso Well, pues bueno, va a querer fomentarlo, va a querer fomentar ese estilo de vida más activo. Entre las estrategias que plantea, destacar, bueno, pues el que existan unas escaleras principales atractivas, por así decirlo, para que se fomente su uso frente al ascensor, por ejemplo, puestos de trabajo ergonómicos con mobiliario activo, se va a promover la actividad física, la participación en eventos deportivos, que existan, bueno, recursos e instalaciones para que los usuarios pues, puedan llegar en bicicleta a ese espacio de trabajo o a esa escuela y que pueda haber pues, un espacio dedicado a un pequeño fitness, ya sea en el propio edificio o con algún convenio con algún fitness cercano. Y también destacar también, bueno, hay una optimización que a mí también me parece bastante curiosa, donde se fomenta el uso pues, también de herramientas personales para monitorizar la actividad física y que seamos conscientes de si realmente nos movemos o no. Y aquí un ejemplo, bueno, sobre la importancia que le dieron en ese proyecto a ese mobiliario activo, a que existieran pues, diferentes tipos de zonas flexibles, donde a lo largo de la jornada pues, el propio usuario pudiera ir cambiando de posición digamos, ser más activo, con esas mesas altas o que suban y bajan, las sillas ergonómicas y demás. El siguiente concepto es el de confort térmico. Eh, Como seguro sabréis, es la primera causa de disconfort percibida en la mayoría de los edificios. O hace demasiado frío o hace demasiado calor. Nunca está al gusto de todos. Y es algo que luego se asocia a un menor rendimiento, a un mal humor y al no encontrarse bien. Es verdad que es una percepción subjetiva, porque hay un par de parámetros que dependen de, bueno, de cada persona, pero Well lo que va a buscar es bueno, usar unos criterios matemáticos para acercarse a las condiciones óptimas para la mayoría de las personas. Por tanto, el objetivo del concepto no es otro que proporcionar ese nivel máximo de confort térmico para el mayor número posible de usuarios. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues a través de un mejor diseño y control del sistema de climatización y también satisfaciendo esas necesidades térmicas individuales, ¿vale? Esas preferencias que podamos tener las personas. En el prerequisito, bueno, se va a centrar en asegurar unos parámetros térmicos, en concreto la temperatura, la humedad y la velocidad del aire, y también va a exigir que se haga un seguimiento o una monitorización continua para asegurar también que esos umbrales se mantienen. Entre las optimizaciones, bueno, podemos destacar que van a promover que se utilicen pues, esos sistemas de climatización con diseños, digamos, avanzados, que se usen también sistemas de monitorización continua, como también comentábamos antes en aire, que se zonifique el espacio, que se usen pues, sistemas también de suelos radiantes, que suelen ser más, digamos, ofrecer un mayor confort y que también se dé la opción de ese control térmico al propio usuario. Y aquí vemos, bueno, es un ejemplo donde, bueno, hicieron aquí en Taiwán, en unas oficinas, y para ellos el confort térmico era un poco una prioridad desde el inicio. Y se instaló, bueno, un sistema de módulos refrigerantes que consiguieron así, de esta manera, bueno, pues ofrecer a los empleados un gran confort térmico, pero además fue influía también en ese confort acústico y espacial, además de esa zonificación y personalización que podían hacer de las diferentes zonas. El concepto de sonido
bueno, va a buscar, al fin y al cabo, pues mejorar esa salud y bienestar mediante la identificación y la mitigación de los parámetros de confort acústico que impactan en nuestras experiencias en ese entorno construido. Este concepto en concreto va a tener una única precondición, que va a ser la elaboración de un mapeo acústico, donde va a haber que identificar y etiquetar las diferentes zonas del espacio en función de sus niveles de ruido. A nivel estrategias, bueno, pues va a establecer esos umbrales máximos de ruido de fondo, tiempos de reverberación, va a promover pues soluciones tanto de paredes o de puertas para cumplir con unos niveles que aseguren ese correcto pues, aislamiento acústico entre salas, uso de dispositivos que puedan favorecer la inteligibilidad del habla o que puedan reforzar también la accesibilidad auditiva. Va a también tratar este tema tan interesante. Y como ejemplo, bueno, esta oficina abierta, que la verdad que hoy en día las vemos mucho, pero con el propio mobiliario, como veis aquí bueno, en la parte central, pues se intentó crear esa zona acústica más recogida para poder dar esa mayor privacidad y reducir las molestias, bueno, pues al resto de usuarios. El concepto de materiales es también, bueno, es interesante y el objetivo, su intención es clara, es reducir, bueno, pues nuestra exposición humana, ya sea directa o mediante contaminación ambiental, a cualquier sustancia química que nos pueda afectar a nuestra salud durante, ya sea la fase de construcción, de rehabilitación o la fase de uso. En los prerequisitos es muy estricto y lo que va a marcar es esa restricción y esa gestión de riesgos relacionados con materiales peligrosos como son el bueno, amianto, mercurio, el plomo o los PCBs, los bifenilos policlorados. Y en el tema de las optimizaciones, va a plantear estrategias que favorezcan, bueno, pues ese uso de materiales transparentes, de que se limite el uso de materiales que emiten compuestos orgánicos volátiles. También habla de la selección de los productos de limpieza, que deben de cumplir ciertos criterios y ciertos protocolos. E incluso va a tratar estrategias relacionadas con la gestión de pesticidas, de plagas y de planes de gestión de residuos del propio edificio. Y aquí vemos, bueno, un ejemplo también de un espacio de trabajo. Apostó por bueno, en concreto era la Future X07, esa transparencia de materiales, donde todos los materiales que utilizaron, bueno, pues contaban con esos certificados emitidos por terceras partes, donde se veían, bueno, pues que eran saludables, se detallaban los componentes y se garantizaba esa existencia bueno, que no existieran productos perjudiciales para la salud. Y los dos últimos conceptos, bueno, plantean un enfoque muy diferente. Son los conceptos de mente y comunidad. Y seguro que estaremos de acuerdo en que, bueno, son muchos y diversos los factores que repercuten en la salud mental y el bienestar de las personas. Igual con el concepto de mente, lo que plantea es promover esa salud mental, bueno, pues a través de políticas, de programas y estrategias de diseño que van a abordar los diversos factores que nos influyen en nuestro bienestar cognitivo y emocional. Es un concepto extenso, con estrategias muy diversas. Sí que es verdad que las precondiciones son muy concretas, van a poner el foco en la educación y la concienciación sobre la salud mental y en la conexión de los espacios con la naturaleza, a través del propio edificio, por ejemplo, o de la elección de materiales que hagamos. En relación a las optimizaciones, vamos a poder desarrollar pues, políticas que fomentan el descanso, por ejemplo, que marcan unos breaks y unos espacios específicos, programas de gestión del estrés. Van a dar también algunas estrategias, pues buscan ese soporte en el abuso de sustancias o adicciones o ayuda para dejar de fumar, por ejemplo. Son la verdad que muy diversas. Y aquí vemos bueno, un ejemplo donde querían fomentar ese contacto con la naturaleza exterior, no lo tenían cercano, lo que hicieron, bueno, pues apostaron por esa biofilia para crear en ese atrio, ese pequeño patio que tenían en su interior,
pues jugar con esos elementos naturales, con sonidos de la naturaleza y bueno, y crear, la verdad, un espacio muy, muy agradable. Y por último, el concepto de comunidad. Es el más extenso del propio estándar, lo componen más de 14 features y el objetivo va a ser el de facilitar el acceso a la asistencia sanitaria básica y construir una cultura de salud que se pueda adaptar a las diversas necesidades de la población y establezca al fin y al cabo una comunidad de ocupantes más inclusiva y más comprometida. Van a promover esa cultura del bienestar, integrar el diseño inclusivo y universal, plantea la elaboración de planes de emergencia, va a desarrollar varias estrategias relacionadas con políticas de apoyo a familias, bajas parentales, bajas por enfermedad o cuidado de un menor, por ejemplo. Va a fomentar la neurodiversidad y políticas al final inclusivas y de puesta en marcha de programas que impulsan esa diversidad y esa inclusión. Y aquí, bueno, es una de las políticas que implementaron en este ejemplo, en este caso de éxito, fue una relacionada con, bueno, con fomentar la participación en voluntariados de la comunidad a los propios empleados, con el gran impacto positivo que tiene para las personas. Y bueno, comentaros que bueno, al final en el movimiento Well lo formamos todos esos profesionales que creemos en esta manera de construir de una manera más sostenible y más saludable. Y al final, bueno, tenéis un poco la llave en nuestra mano para ir creando y haciendo arquitectura de una manera más sostenible y que pone en el centro, al fin y al cabo, a las personas, a nosotros los usuarios, que somos los que vivimos los espacios. Y ya bueno, para acabar, eso, comentar que desde ITG apostamos por la formación como esa palanca clave para fomentar esos entornos más saludables. Y como muestra de este compromiso, bueno, ofrecemos 2 cursos regulares, además en formato online, relacionados con la certificación. Uno más sencillito de introducción y luego tenemos uno ya más extenso donde se profundiza en todo el estándar y que está enfocado en esa preparación al examen oficial para convertirse en ese WELAP, en ese profesional acreditado WEL, que, bueno, ha salido ya a lo largo de la sesión varias veces y que liderarán esos proyectos que aspiran a certificarse con WEL. Y bueno, hasta aquí estaría la presentación. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Y no sé si ha habido preguntas o alguien tiene alguna duda que comentarnos, que estaremos encantadas de resolver. Muchas gracias Inés y Rosalidia por la presentación muy clara. Nos parece fenomenal poder estimular más el conocimiento de esa certificación tan importante, sobre todo como ustedes dicen, que pone adelante a las personas, a los que ocupamos el espacio y a los que lo disfrutamos o lo sufrimos, dependiendo del caso, ¿no? Efectivamente. Una consulta. El, eh, en algunas visitas que nosotros hemos realizado como GBC, por lo menos hace poco, en marzo, a Chile, a varios proyectos, nos quedábamos sorprendidos de la tecnología que pueden incorporar los edificios respecto de calidad de aire y tener la comprobación de estos indicadores que tanto promueve Well. ¿Qué tan costoso o qué tanto peso tienen respecto de el proyecto en la experiencia que ustedes han visto? Eh, yo creo que eso va a ser de mucho interés para los profesionales que son well acá y que les interesaría acreditarse a futuro. Pues bueno, comento yo si te parece, Rosalía, o me Sí, complementas. O sea, el tema de la monitorización de la calidad del aire, que es algo, bueno, también aquí que en España se ve cada vez más,
no solo en edificios que apuestan por una certificación, se ve también en edificios que simplemente se preocupan por la salud de sus empleados. Y lo que es la inversión económica, o sea, es pequeña en relación a todos los beneficios que te puede traer. O sea, es mínima, me refiero. Al final son dispositivos, por lo general suelen ser de fácil instalación. De hecho, bueno, nosotros en ITG, una línea que tenemos es esa monitorización de calidad del aire. Hay dispositivos más sencillos, por así decirlo, que miden un número más acotado de contaminantes, y luego hay los más completos, que por ejemplo, si apuestas por la certificación WELL, normalmente tienes que tener unos que son bastante exigentes, pero no es un precio nada elevado. A nivel instalación suelen ir a toma de corriente o incluso los hay a veces por baterías, o sea, como inalámbricos. Y luego simplemente siempre están asociados como una plataforma de visualización que te va a permitir al final luego ahorrar costes porque en tiempo real también vas a estar midiendo igual bueno, temas ambientales, de temperatura, de humedad, que lo puedes vincular a tu propio sistema de climatización, ¿sabes? Pudiendo actuar como en tiempo real. Entonces yo diría que, o sea, es una inversión muy, o sea, muy pequeña en ese sentido. Y animaría a también empezar como a implementar estas soluciones, aunque sea en paralelo a Well, por ver un poco también cómo funciona, y que se empiecen a ver más y más. Pero es una inversión, o sea, muy pequeñita. Si lo comparas en un presupuesto de un proyecto, es que será del 0, algo por ciento, o sea, va a ser residual. Mm. No sé si te Perfecto, aclaré, Lucas, un gracias. poquito en esa No, línea. no, no, totalmente, totalmente. Vale. No, es algo que a mí en particular me llamó mucho la atención. Hasta de los fotovoltaicos había visto estos monitores de eficiencia y de rendimiento, pero no los Sí. había visto de temas tan vitales como es la calidad del aire que respiramos, ¿no? Y sobre todo en momentos en donde se habla de que en cualquier momento podría rebotar, por ejemplo, una epidemia parecida a lo Ya, del COVID, nos parece fundamental, ¿no? importante. Y acaba de llegar una pregunta que para nosotros nos resulta fenomenal. ¿Implementarán el curso en el GBC para poder acreditarnos como profesional web? No, y de hecho que sí, ¿no? Y lo vamos a hacer de la mano de ITG. Y para eso, a ver si nos explican un poquito qué, qué características tienen estos cursos formativos con la finalidad de que un arquitecto o un profesional pueda acreditarse como well professional. Pues si quieres, Inés, mueve a la diapositiva anterior, que yo creo que están las características ahí un Ya poco. veis, pero Sí, ahora no sí, sé ahí si está. se ve esto o se ve lo de ronda de preguntas, me entra la duda. ¿Lo No, veis en pantalla? se ve la Vale, formación, sí, sí, perfecto. sí. Sí, bueno, pues los dos cursos se ve ahí que es en esta modalidad online. El curso de introducción a web, las ediciones que tenemos, dura 4 semanas y el de preparación al examen de WLAP son 8 semanas. Normalmente, bueno, de introducción a web sí que hacemos varios a lo largo del año, más ediciones que el de preparación al examen WLAP porque lleva más tiempo. En ambas tenemos un material que está en una plataforma. Entonces, la visualización del alumnado es, bueno, pues digamos como se organiza el tiempo como uno pueda y como uno quiera. Hay unos materiales grabados, una documentación en la plataforma que podemos ir revisando a nuestro ritmo. Lo que sí está programado son unas videoconferencias en directo. En el curso de introducción hay 2 en total y en el de preparación de examen de WRAP hay 4, como veis ahí en la diapositiva. En estas videoconferencias lo que hacemos es tratar temas específicos, resolvemos las dudas, resolvemos sí, cuestiones de los casos prácticos o de los ejercicios que planteamos también en ambos cursos, porque al final, bueno, pues es la manera más fácil o más práctica, por volverlo a decir, de entender cómo funciona un estándar, tanto en el de introducción como en el de preparación. Es cierto que el de preparación está en URAP,
Bueno, pues tenemos 3 ejercicios a lo largo del curso y tenemos también unos test de simulación, unos exámenes de simulación. El examen oficial para ser WLAP se realiza con WEL directamente, pero nosotros tenemos, bueno, es un examen tipo test de diferentes preguntas y documentación de una adenda en concreta del estándar versión 2. Bueno, y tenemos diferentes exámenes de simulación para practicar, para aquellos que quieran presentarse al examen finalmente pueden practicar con los ejercicios que tenemos. Principalmente, bueno, son esas las características que ofrecemos de la formación. La formación es en español, la documentación oficial está en inglés, pero las clases, las videoconferencias y todo está en español. Sí que destacamos que en el curso de preparación a examen, esas videoconferencias también tenemos profesores invitados, expertos bueno, que conocen el estándar, que conocen un concepto en concreto o trabajan, están especializados en un concepto en concreto del estándar y, bueno, pues nos ayudan a explicar cuestiones técnicas o dudas, para enfrentarse a los proyectos. Entonces, próximamente a, a los que están en el evento del día de hoy, estén atentos a las redes del GBC para ver cuándo programamos las primeras capacitaciones para Mm, formación de profesionals. ¿Ok? Justo. Y una Ujú. pregunta, creo que de cierre, ¿qué factores consideran que generan mayor resistencia por parte de los clientes al momento de adoptar los estándares web? Am, Quizás sea un poco el desconocimiento, falta de información de qué supone la certificación o los beneficios que puede obtener tener un sello, ¿no? como este. Em, Quizá la principal barrera sea eso. Los clientes o las personas que conocen más el enfoque de la sostenibilidad, no hace falta convencerlos tanto como alguien que no lo conoce. Yo diría que esa es la principal barrera, el saber divulgar o comunicarse bien para que puedan entender los beneficios de una certificación que va más allá de la normativa y que al final, bueno, en este caso nos cuida. Mm. Ah, fenomenal. Gracias. Gracias por tomarse el tiempo estas casi 2 horas de la mañana. A todos los que han participado, les agradecemos su participación. Y nuevamente, muchas gracias Inés, muchas gracias Rosalía por su exposición y por todo lo que nos han compartido el día de hoy. Y a Nada. todos los participantes, gracias y nos encontramos en un siguiente webinar del GBC. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a Gracias. Gracias. todos. Buen día.